Bueno, familia, buenas tardes. Uy, otra vez, familia, buenas noches entonces. Yo creo que era por eso que no me querían saludar. Amén. Están ministrados, están ministrados. Es un placer saludarles. Hoy, como lo dijo el siervo, no vamos a mirar el tiesto, vamos a poner los ojos en la palabra. Amén. A poner el corazón, el oído. Amén. Y yo me voy a poner las gafas porque ya después de los 40, claro que eso es solamente para el computador, pero a veces me canso un poco la vista. Todavía no tengo de aumento. Entonces, estemos plenamente dispuestos a lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Quién está en las letras hoy? ¿Isaac? ¿Sí? Papi, ¿me ayudas? Vamos hoy con Reina Valera. ¿Listo, gordito? Entonces, lo que el Espíritu nos quiere hablar hoy es algo acerca de los procesos. De pronto los viejitos sabemos qué son procesos, amén. O alguien no sabe qué es un proceso. Levante la mano el que no sepa qué es un proceso. ¿Todos sabemos qué es un proceso? Ok, entonces denme una característica de un proceso. Etapas, toma tiempo, pruebas, desiertos, cambios, valles de sombra y de muerte, alacranes, culebras. Amén. ¿Qué más? Gracias. Dijo un amigo por ahí, dígalo fuerte, ¿cómo? ¿Mi amigo qué dijo? Llanto. Llanto, sufrimiento, aflicción, tristeza. ¿Sí? ¿Qué más? Dolor, amargura. ¿Qué más? Duda, espera y es manzana. ¿Y qué más? Impaciencia, desesperación, queja, angustia, frustración. Señora, salida. ¿Qué más? Señora, confusión. ¿Qué más? Miedo, angustia, temor. Almas turbadas. Oiga, son expertos en procesos. Aleluya. Y abatidas, abatimiento, aflicción, congoja, ira, contienda, pleitos. ¿Cómo? Alegría. Claro, ¿quién no se goza de los procesos? Amén. Confrontaciones, señora. La alegría es al final. Amén. Esto es como cuando la madre va a dar a luz, ¿cierto? Cuando está en su proceso de parto y de dolor, no dice, ¡ay, qué alegría! ¡Cómo me gozo! ¿Cierto? Nada, más dolor, más dolor, más dolor, más dolor. ¿Cierto? Creo que eso no acontece. Creo que nuestras esposas, las mujeres que han dado a luz son conscientes de que alumbrar es doloroso. Amén. Pero como dijo la esposa de nuestro amado siervo el rey, Viviana, como la piloteamos de bien, como dijo Viviana, al final del proceso es que le vemos el gozo y le vemos la alegría. Amén. Entonces vamos a ver una pequeña historia y posiblemente lloremos, pero al final le vamos a dar la gloria al Señor. Amén. Porque a veces generalmente nuestra conducta humana tiende a ver el proceso, pero no tiende a ver el fruto del proceso. Amén. Y si a cada uno de nosotros haga memoria un poquito de su caminar en el Señor, y si usted le hubieran dicho que hubiese tenido que caminar por ese proceso, levante la mano sinceramente el que hubiera dicho, yo voy firme y confiado. ¿Ninguno? Amén. Debe ser porque nos pasó algo de todo lo que dijimos. Amén. Señor, tu siervo oró por mí, yo me encomiendo, toma mi vida, mi corazón, lo que soy, y permíteme, como dijo tu siervo, ser un instrumento, una voz, Señor, para que tu nombre pueda ser tocado, manifiesto y visto en esta tarde en medio de nosotros, Señor. Por amor a nuestros hermanos, voy a hacer un recuento y una pequeña historia para poder entrar en el mensaje. Amén. El Señor siempre nos ha enseñado que nos extendemos un poco en la historia para poder llegar al final y llegar al punto certero.
Amén. Levanten la mano, por favor, alguien con total libertad que no sepa aquí quién era Jacob. ¿Todos sabemos quién era Jacob? Oiga, bien, qué bendición. Bueno, uno sincero. Gabrielita, hola, y la chiquitina, afuera. Amén. Gabriela no sabe. Miller, Andreita, la hija de Andreita, ¿conoce a Jacob? Tampoco. Alejo, no mucho. Por ahí he escuchado. Bueno, ok. Entonces, por amor a todos los que no Mira, para darte un vislumbre, Alejo, todos hemos sido un Jacob. Pero el Señor, por su gracia y su misericordia, nos transformó e hizo de nosotros otra cosa. Entonces, les voy a contar la pequeña historia. ¿Quién era Jacob? Jacob tenía un hermano que se llamaba, los que conocen la palabra, por favor me ayudan, que se llamaba Fidel. Ok, muy bien, que se llamaba Esaú, ¿sí? Y el papá de Jacob, ¿sí? Y de Esaú era don Alfredo y doña Margarita. ¿Quién era? ¿Quién era el nombre? Los papás de Jacob y Esaú, ¿quiénes eran? Abraham era el abuelo. Isaac, ¿y quién más? Y Rebeca. ¿Listo? Ok. Esa historia, para los que les gusta leer, está en Génesis 25. La tarea, van a la casa, estudian y miras, Miller, venga, ¿era don Fidel, era don Alfredo o si realmente era Isaac? ¿Listo? Resulta que una de las características que tenía Jacob y Esaú, Jacob dice la palabra que era un hombre tranquilo, pero Esaú era un hombre que le gustaba la caza, no la caza física, sino la caza de cazar, ¿sí? La calle, dice la pastora Ana, ¿sí? Resulta que en parte de la historia, cuando leemos, había una promesa que recaía sobre el hijo primogénito, ¿sí? En la antigüedad, el primogénito era importante en la familia por si llegaba a faltar el padre, automáticamente el hijo primogénito asumía toda la responsabilidad del liderazgo de la casa, ¿sí? Entonces la primogenitura en el tiempo antiguo era vital, era importante y era necesaria. Por eso cuando algún hombre en la antigüedad no podía tener hijos, se entendía que era una maldición. ¿Se acuerda cuando el pastor nos enseñó la palabra de Abraham? Que su esposa era estéril y el Señor le dijo, Abraham le decía al Señor, tendré que darle mi heredad al siervo de mi casa y tú no me darás hijo. Amén. Por eso era importante la primogenitura. Resulta que en parte de esa historia, Gabriela, Esaú llegó con hambre a la casa, ¿sí? Y le dijo a Jacob, venga, vamos a hacer algo. Esaú era el mayor, ¿sí? Era el mayor sobre el que estaba la primogenitura, o sea, era el que tenía que heredar, ¿sí? Cuando se fuera su padre Isaac. Entonces en ese momento llegó Esaú a la casa, llegó cansado de trabajar y Jacob estaba haciendo una sobrebarriga con papas chorreadas, yuquita, guacamole y se hizo un postre de lentejas, ¿sí? Bien rico, delicioso, ¿sí? Pero Jacob en ese momento era un engañador, era mentiroso, era todo lo que usted y yo éramos antes de conocer el Señor, o sea, era supremamente perverso, ¿sí? Pero como él era un hombre sagaz, astuto, y se aprovechó de la necesidad de su hermano, llegó y le dijo, listo, yo le doy la sobrebarriga con las lentejas, pero a cambio de la primogenitura. En pocas palabras le dijo, yo te alimento, pero tú me das el derecho que tienes sobre heredar el liderazgo cuando falte mi padre y yo tendré la mayor bendición como hermano mayor. Pues a uno le paró, no le dio mucha importancia y le dijo, listo, despreció la bendición. Pasa el tiempo, ¿sí? Eso está en Génesis 27. Y después dice, Génesis 25, perdón, ya en Génesis 27, resulta que ya su padre Isaac ya era viejo, ¿sí? El papá. Entonces, antes de morir, él le dice a su hijo Esaú, le dijo, hijo, antes de que yo me muera y antes de darte la bendición final, ¿por qué no vas y cazas algo y me preparas algo a mí? ¿Sí? Al otro lado de la cocina, en el comedor, estaba Rebeca, la mamá,
y Jacob, parando oreja, ¿sí? Entonces Esaú fue a obedecer a su papá. Señor, Isaac era ciego en ese momento, ya no veía, ya por los añitos, ¿sí? En ese tiempo todavía no existían los consultorios de oftalmología y estaba ciego, completamente ciego. Él distinguía a sus hijos era por el tacto, porque había una diferencia entre Esaú y Jacob. Esaú, miren al pastor Caleb, completamente velludo, ¿sí? Mírenme a mí, completamente lampiño, ¿sí? Entonces era fácil visual, por tacto, que Isaac pudiera identificar cuál era su hijo. Adicional porque obviamente Esaú, por ser un hombre de casa, sus ropas olían a casa, a trabajo, ¿sí? Esaú, Jacob, pues tenía un olor más Zampic, más lavanda, ¿sí? Sí, era un varón que no tenía un olor más fuerte, por decirlo así. Continúo con la historia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, esto que les voy a contar está en Génesis 27. Como les conté ahorita, años atrás habían hecho un intercambio, ¿cierto? Habían hecho una negociación. Entonces Jacob, al escuchar lo que su padre había hablado con su hermano, su mamá le dijo: mira, ¿por qué no te haces pasar por tu hermano? Dice la palabra que Isaac amaba más a Esaú, ¿sí? Y Rebeca amaba más a Jacob, ¿sí? Había como cierta rencilla, cosa que no pasa en medio de nosotros porque todos nos amamos por igual en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Bueno, amén. Confiemos de que ese amén dice que sí. Entonces en ese momento Jacob se hace pasar por su hermano. Su hermano sale a la casa, ¿sí? Y su hermano se pone las vestiduras. Jacob se pone las vestiduras de Saúl, se pone pelito, se pone todo aquí, melenita, barbita, ¿sí? Y su mamá le ayuda a cocinar bien rico, chévere, porque conoce a su esposo. Entonces entra Jacob a la presencia de su padre y le dice: papá, aquí está el guisado que pediste, ¿sí? En ese momento el padre Isaac dice: pero no, tengo como cierto aroma, la voz tuya es la de Jacob, pero tú me estás diciendo que es Esaú, acércate un poco. Y entonces Isaac lo empieza a palpar, lo empieza a tocar y dice: bueno, tiene el pelito, ok, come. El caso es que al final se degusta y el papá coge y ¡pah!, le chanta su bendición. Y eso lo bendice poderosamente, la bendición del primogénito, a lo que él necesitaba, lo que venía por la ley, lo que era el pacto, todo cayó sobre él. Cuando el papá está terminando lo de bendecir, llega Esaú. Y llega Esaú y le dice: papá, aquí está lo que te preparé, bien rico. E Isaac dice: pero ¿cómo así? Yo ya te bendije. Entonces Esaú dice en el texto, para que lo lean, está allá en Génesis 27, dice: mi hermano me robó, mi hermano me quitó. Mentira, se no le quitó nada, él la entregó, pero a través de un engaño de Jacob. El caso es que eso se torna en una división y a Jacob le toca huir de la presencia de su hermano, porque su hermano Esaú le dice: va a llegar el día en que mi madre va a tener que llorar por el luto de su hijo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Preguntas? Una hermosa familia, ¿cierto? Muchas cosas que imitar. Amén. Entonces, hasta ahí, ¿qué pasa? Entonces Jacob tiene que huir, se va lejos, ¿sí? Y ahí empieza, diga conmigo, el proceso de Jacob. Amén. El proceso de Jacob. Vamos a ir un momentico a Génesis 29. Y con esto quiero decirles que Dios es supremamente intencional, porque sin conocerlo, y Dios es testigo de nosotros, y sin proponerlo, el Señor unió los mensajes que ha traído últimamente a través del pastor Emanuel, lo que trajo a través del pastor Pedro el miércoles pasado, lo que los pudieron ver, y es glorioso lo que el Señor nos va a enseñar. Génesis 29 dice así:
Vamos al versículo 13, papi, por favor. Dice, amén, dice, así que oyó Labán las nuevas de Jacob. Les explico. Cuando Jacob se va de su padre al final ora por él, le dice y lo bendice: huye y vete a la tierra de mis familiares. Y lo bendice y le dice: vete lejos porque tu hermano, mire, te va a cocinar. ¿Sí? Entonces llega Jacob a donde su tío Labán. Labán era el hermano de Rebeca, o sea, era el tío de Jacob. Qué bonita familia. Sí, vamos a seguir viendo más adelante. Y dice: así que oyó Labán las nuevas de Jacob. Jacob le contó toda la historia. Dice: hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo recibió, lo abrazó, lo besó y le abrió las puertas de su casa. ¿Sí? Hasta el momento vemos mala intención, ¿no es cierto? Oiga, qué tío tan amable. Listo, sigamos. Dice: y lo trajo a su casa y él le contó a Labán todas estas cosas. Sigue, papá. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Sigue. Vamos a tratar de ir rápido, gordo. Dice: entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Dice la historia que al parecer Lea tenía un ojito con cierta desviación. ¿Sí? Tenía un ojo con sentido contrario. ¿Sí? Entonces ella tenía algo en su visión que no era normal. ¿Sí? Raquel era y los ojos de Lea eran delicados, pero la hermana era de lindo semblante. Se los pongo en un ejemplo particular mío. En mi caso, mi esposa era Raquel y mi cuñada era Lea, la más feita. ¿Sí? Por eso yo me fijé en mi esposa Raquel. Ya. La que Dios es no, mentiras, cuñada, yo te quiero mucho, mentiras, es por molestar. Dice y dice entonces Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Sigue. Y Jacob amó a Raquel y dijo, que aquí ya vamos a empezar a sacar cositas. Dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija, la menor. Es decir, él la vio y se enamoró. ¿Por qué le ofreció 7 años de trabajo? Porque cuando llegó Jacob donde Labán, llegó con una mano adelante y con la otra atrás. O sea, el hombre no tenía absolutamente nada. Y en ese tiempo, en la historia del pueblo de Israel, en el tiempo antiguo, cuando un hombre quería desposar a una mujer, tenía que llevar una dote. Sí, tenía que, bueno, claro, usted se va a llevar a mi hija, me va a quitar fuerza de trabajo, la va a sacar de mi cobertura. ¿Aquí qué? ¿Cómo vamos? Déjeme ver cuál va a ser el sustento. ¿Sí? Entonces tenía que ser un valor significativo para suplir la ausencia de la hija y para demostrar el sustento. Mensaje para las mujeres solteras. ¿Sí? Si a Jacob le tocó trabajar 7 años, significa que le tocó pagar un precio alto, ¿cierto? Significa que Raquel ameritaba un valor alto. Entonces, que eso sea una medida de estándar, ¿sí? Para que ustedes puedan meditar en Dios y el hombre que las pretenda pague un precio alto. En este tiempo no es que les dé camello, sino que camelle. Ese es un principio, ¿sí? No es que les dé camellos, es que camelle. Que sea un hombre que tema a Dios, que honre a Dios, ¿sí? Yo siempre le digo a mi hija, en términos así un poco juveniles, cualquier moco suele quedar bien dentro de la nariz, pero por fuera se ve horrible, ¿sí? Cualquiera dice cosas lindas, cualquiera dice palabras amables, ¿sí? Pero muy pocos realmente quieren pagar el precio. Amén. Mujeres solteras, amén. Entonces, ¿qué pasó ahí? Como Jacob estaba enamorado, dijo: yo quiero pagar
un precio alto por esta mujer. Y dijo, voy a trabajar por ella 7 años. Que 7 años son 7 años, ¿sí? 7 años significa tiempo, espera, esfuerzo, sacrificio, ¿sí? Dice, sigue papá. ¿Ahí estás? Ok, devuélvete un segundo en el 19. Listo. Y dijo Labán, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Amén. Sigue gordito. 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le pareció como pocos días porque la amaba. Amén. Entonces, ese proceso fue un proceso que lo hizo Jacob con amor, ¿cierto? Como cuando empezamos nuestro caminar en el Señor. Ay, yo voy a la iglesia tan lindo. Ahora me toca ir los miércoles, voy los miércoles. Me toqué los viernes, ay, yo voy los viernes. Me toqué los sábados, ay, yo voy los sábados. Me van a visitar en Operación Cornelio, qué cosa más linda. El ayuno los martes, no, precioso. El pastor me llama para saber cómo estoy, oh, qué alegría. Me manda el WhatsApp con emoticones, me manda la predicación, me manda reflexiones, me mandan en los devocionales de la semilla. No, qué bendición, uy, cosa más bonita, cómo me siento llamado, querido, consentido, apreciado, ¿cierto? Bonito los primeros 7 años, pero resulta que don Labán, Pedro nos enseñaba algo el miércoles, resulta que Labán tenía un perfil de batanero. Para los que no vinieron el miércoles les aconsejo que vean el mensaje, pero batanero significaba o era una persona experta en lavar ropas. En el tiempo de Jesús no estaba Samsung, Panasonic, nada de eso existía. Este era el Samsung, ¿sí? Este era el centrifugado, ¿sí? Y el quitamanchas era coger la ropa y pegarle a las rocas. En ese tiempo se lavaba así la ropa, ¿sí? Si los que, como decíamos el miércoles, los que han visto eso de Chosen, hay escenas así. Pero el batanero era un hombre que lavaba más profundamente. Era una mezcla entre Ariel, ¿sí? Suavitel, ¿cómo se llama el que quita manchas? ¿Que ese es bueno, pastora? El Vanish. El batanero era el Vanish de ese tiempo. Quiere decir que no dejaba mancha ninguna. Así fue Labán para Jacob. Y les voy a decir por qué. Resulta que más adelante cuando se van a casar, Labán, como era un engañador, ¿sí? Y en ese tiempo la cultura del Medio Oriente decía que la primera que se tenía que casar era la hija mayor y la de los ojitos así medios descuadrados era la mayor, pero de la que se enamoró Jacob fue de Raquel, la menor. Entonces en ese tiempo no es como ahora que habían luces, bombitas, así como cuando Andrea adornó aquí esto todo bonito y se casó Patricia y Fabián. No, en ese tiempo la cultura era que llegaba la esposa, se ponía un velo en la cara y pues no habían estas luces sino era más oscurito. Entonces llegó Jacob, cogió a la que supuestamente era su esposa y cuando vio que tenía el velo, pues dijo, no, pues esta debe ser, ¿cierto? Entonces pues le cogió la mano, los declaró marido y mujer, pasó lo que tiene que pasar en todo matrimonio, y al otro día, cuando le fueron a llevar el desayuno a la cama, resulta que la niña que era por su esposa, no era Raquel, sino Lea. Cuando le llegó con un ojito así, dijo, ¿qué pasó? Cuando salió, sí, al otro día el desayuno, porque el desayuno se sirve en la mañana cuando sale el sol, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Entonces salió el sol, se dio cuenta, correcto. Entonces, obviamente, eso produjo enojo en Jacob. Y cuando se fue a hacerle el reclamo a Labán, Labán le dijo: pero es que la cultura dice que primero se tiene que casar la mayor antes que la menor. ¿Usted quiere la menor? Trabájeme otros 7 años. Entonces, muy bonitas las reuniones, pero es que está haciendo ahora como mucho frío. Muy bonitas las reuniones entre semana, pero es que yo salgo cansado de trabajar, más Uber, más Transmilenio. Y que me llamen, sí, pero que me llamen 2 veces por ahí cada 4 meses.
¿sí? La operación Cornelio es muy bonita, pero que ojalá se demore en media hora, ¿sí? Estamos asociando para podernos meter todos en la película, ¿sí? Aplicándolo. Ahora miremos en el proceso. Uy, no, yo amo a Dios, pero espere porque la cosa se está poniendo como más fuerte, ¿sí? Yo no sé si ustedes en los procesos, los que han estado, alguna vez han dicho, bueno, hasta aquí está bien, pero esto se me está poniendo ya como Alejandro color de hormiga, ¿cierto? Cuando decimos esto está color de hormiga, ¿qué es? Yo no sé qué tiene que ver una hormiga con los procesos, pero eso decimos. ¿Qué significa color de hormiga? Y la pita está como difícil, ¿sí? Señor, que cambia de guerrero, ¿sí? Nos están viendo perfil de Rambo, dijo, sí, o frases que aparecen por ahí que son antibíblicas, que el Señor le da sus pruebas a los mejores guerreros. ¿Sí? Eso empieza a pasar durante el proceso. Resulta que entonces Jacob, al sentirse, ya empieza a sentir la amargura y dice, ok, voy a trabajar otros 7 años. Y empieza Jacob a trabajar otra vez 7 años para poder tener el corazón de su esposa Lea. Finalizan los 7 años y Jacob va y le dice a Labán, bueno, trabajé 7, me engañaste, ya trabajé otros 7, ya van 14, dame a mi esposa, me quiero ir. Y Labán le dice, ven, pero no sea así. Vea, yo me he dado cuenta que Dios lo ha respaldado, yo me he dado cuenta que Dios a usted le ha dado la capacidad, mis graneros no, sino mis ganados se han sido fructificados. Y le dice el rebaño, y hay una expresión bien bonita, y vamos a verla en Génesis 29. Perdón, Génesis 30, 25. Si quieres, ok, si quieres déjalo en el 22, por favor, un segundito. Y se acordó Dios de Raquel, Raquel era estéril. Los hijos que había tenido Jacob en ese tiempo, todos eran de la niña que tenía el ojito así como más malito y de la sierva de ella. Les explico. En ese tiempo no existía la ley de la poligamia, les era permitido a los hombres tener más de una mujer. Y en ese momento Jacob no sino Labán, le dio a su hija mayor, pero también le dio a la sierva de ella. Era como costumbre que las mujeres tuvieran a alguien que les ayudara. Por derecho, el hombre tenía la capacidad de tener la misma autoridad sobre la esposa que sobre la mujer que le era como para la sierva, ¿sí? Eso ya no aplica, eso se abolió, eso que va en la historia, no existe para este tiempo. ¿Listo? Por favor, quédense con una sola suegra. Amén. Y ámenla como yo amo la mía. Amén, no se rían que es verdad. Entonces, hasta ese momento, los hijos de Jacob solamente eran los de la niña que tenía el ojito torcido y la sierva, y Raquel, a la que él amaba, era estéril. Pero dice algo bien bonito y es, en el 22, dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y ahí dio a un hijo que se llamaba José, ¿sí? Que los que ya conocen un poquito de la palabra, es el mismo José, ¿sí? Que se va a Egipto y bueno, todo el rollo que ya conocemos, amén. El que multiplicó, estuvo en la cárcel, el de la túnica, amén. Eso lo vemos ahorita más adelante para explicarles algo. Ahora sí, ve al 25, papá. Entonces dice, aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Sigue, papi. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales he servido contigo y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa.
y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Sigue, papá. Porque poco tenías antes de mi venida. Antes, acuérdense, Jacob cuando llegó no tenía nada. Quiere decir eso que el proceso, los 14 años, produjo algo, ¿sí? En el proceso de Jacob hubo algo que fue visible. Amén. Fue visible. Y dice: y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Sigue. Y él le dijo: ¿qué te daré? Y respondió Jacob: no me des nada. Yo no quiero nada, yo quiero es salir de aquí y correr. Yo no quiero nada más, muy bonito todo, no quiero nada más tuyo. Dice: no me des nada, si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Y pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color. Les explico algo. Generalmente en ese tiempo el rebaño, las ovejitas eran de un solo color. Generalmente, estadísticamente eran blanquitas, negras o cafés, ¿sí? Pero cuando hace referencia a eso era que tenían como manchitas, mezclaba lo blanco con lo negro y con lo café, que eran más poquitas. ¿Listo? Y dice: y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y las salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. O sea, Jacob estaba poniendo la medida bajita. Así responderá por mí mi honradez mañana. Después de que el hombre fue un engañador, mentiroso, mire ahora cómo se expresa. ¿Recuerdan la historia que les conté? Cuando engañó a su hermano. Después de 14 años, ya dijo: mi honradez hablará por mí. Amén. Dice: cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Quiere decir que el proceso de los 14 años produjo efecto o no produjo efecto. Amén. Dijo entonces Labán: mira que sea como tú dices. Y miren aquí al batanero. Vean el estudio del miércoles para que me entiendan. Dice: ¿y cuál era el negocio? ¿El trato cuál era? El trato era: voy a pasar por en medio de los rebaños, y la que esté pecoseadita, salteadita, eso es lo que a mí me corresponde porque fue el fruto de mi trabajo. Pero Labán, que era un hombre que lo recibió con besos, con abrazos, con bendición, mira lo que pasa. Ya después de que lo había engañado, aparte de los 14 años, no que le había servido. Dice: y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Sigue. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. O sea, ¿cómo quedó Jacob? O sea, Labán lo volvió a engañar otra vez. Amén. Dice, cuenta la historia en los estudios teológicos que el proceso de Jacob con Labán fue de 20 años. Y fueron 20 años trabajando. Porque primero 7 por pagar el adote, lo que le correspondía por Lea. Otros 7 años por Raquel, ¿sí? Y ahora le tocaba trabajar 6 años más para poder sacar la provisión de su trabajo, de su familia, y al apacentar las ovejas. Amén. 20 años de proceso. Amén. ¿Cuántos llevamos? 1, 2, 3, 4, 20, 40. Dice así, 30, 37. Ok. Y aquí ya vamos entrando en parte del mensaje. El proceso del avance puede dividir en 2 partes.
14 años de proceso y 6 años de trabajo por el fruto. ¿Sí? Amén. En los 14 años de proceso obviamente hay esfuerzo, hay lloro, hay tristeza, todo lo que nosotros dijimos al principio. En este momento ya Jacob está dispuesto a entrar en otra etapa del proceso. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de proceso, somos conscientes de que el inicio no es fácil, es doloroso, pero cuando termina hay un cambio de mentalidad, cambian las circunstancias, cambia la manera de pensar, ¿cierto? Eso es como, yo lo asocio cuando un arquitecto hace una construcción o un ingeniero, ¿cierto? La construcción al principio es fea, o a quien le gusta las varillas, los tubos por fuera, el olor a cemento, polvo, mugre, pero cuando usted construye eso en el Chicó, en la 72 con primera, sí, usted ve eso feo, pero cuando termina dice qué bonito. Y yo sé que al principio los procesos son causa de tristeza y de aflicción, pero cuando terminan uno dice qué bendición. ¿Sí? O hay alguno de nosotros que ahorita diga, o levante la mano el que diga que el proceso no ha sido una bendición, para que el Señor lo siga procesando hasta que le parezca una bendición. Porque así es el Señor. Todo proceso ayuda para bien. Y si aún el proceso no ha terminado, démosle la gloria al Señor porque Él va a producir algo bueno. Amén. Entonces, dice así. Estamos que papá en el 37. Ok. Dice. Y aquí entramos ya en el mensaje. Todo el contexto y toda la historia es para poder entrar aquí. Dice, tomó luego Jacob varas verdes. Amén. De 3 tipos: álamo, de avellano y de castaño. Y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Amén. Entonces, vamos a empezar a mirar. ¿La cambiaste, papi? Bueno, no, déjala ahí un momentico, déjala en el 38. Dice, y puso las varas que había mandado delante del ganado, mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Sigue, papá. Así concebían las ovejas delante de las varas. ¿Delante de qué? ¿Cuándo concebían? ¿Cuando estaban cómo? Ok. ¿Sí? Las ovejas concebían cuando estaban delante de qué? De las varas. Y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Sigue, papá. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Sigue. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía ¿qué? Ok. Delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen ¿cómo? ¿A la qué? A la vista. Amén. Dale hasta el 41, papá. En ese tiempo esa, ¿cómo decirlo? Esa actividad que hacía Labán se tenía como un mito en la época de que hacer esto hacía que cuando las ovejas, las cabritas estuvieran en celo, ¿sí? Entonces se tenía por misticismo de que cuando la ovejita que estaba en celo viera una vara de esas, automáticamente iba a cambiar su color y se iba a poner manchadita, que porque las varitas producían un cambio en la pigmentación solamente por la madre verla. Se tenía como una costumbre, ¿sí? Era algo como un hábito, ¿sí? Que se tenía en ese momento, como un tema, señora, sí, como un agüero en el sector ganadero, agricultor. Se tenía como pensado, se tenía como esa tendencia. Pero vamos a sacarle a esto el contexto espiritual.
Amén. Que es lo que nos interesa, a no ser de que aquí haya algún ganadero, ovejero, ¿sí? Que nos aclare más el tema. Entonces, vuélvete un momentico al 37, hijo. Y vamos a aplicar. Las varas verdes de álamo, de avellano y de castaño. Resulta que estas varas tienen un significado especial. El álamo era un árbol que crecía en ese tiempo y simboliza la pureza, ¿sí? Y era un árbol que ofrecía una sombra refrescante por los rayos del sol y era un árbol que crecía junto a las corrientes de las aguas. Amén. Sombra, diga conmigo, cobertura. Amén. Segundo, el avellano que era el almendro. Ustedes se acuerdan de un episodio entre Moisés, Aarón, después de que el Señor consumió a los de Coré por renegar, por levantarse en contra, y el Señor le dijo a todos los jefes de las tribus, les dijo: mañana o esta noche todos me van a tener que traer la vara. ¿Sí? Les cuento la historia para los que no saben. En el tiempo habían 12 tribus, 12 jefes de tribus en los tiempos de Moisés. Y se levantó por allá un artista que dijo: ¿por qué Moisés? ¿Por qué Aarón? Y empezaron a criticar el gobierno, la autoridad que Dios había establecido. Y Moisés puso una señal y dijo: vamos a hacer algo. Cada jefe traiga su vara. Un pedacito de palo, pues como un palo así como el que teníamos hace 8 días aquí en el acto profético que el Señor dio al pastor Emanuel a hacer. Así. Y dijo: y cada uno márquela por su nombre. Entonces todo el mundo la marcó y Aarón puso la de él. Aarón Corredín puso allá. Listo. Y dijo el Señor: vamos a poner esto por señal. Y dijo: a la vara que le crezca una semilla de almendro y con flor, ese fue el que escogió el Señor. Y eran palos muertos, todos muertos, son palitos así como el que mostró el pastor, así tal cual. Pues figúrese que al otro día, cuando fueron a mirar, la vara que creció, ¿cuál fue? La de Aarón, porque era el sacerdote que Dios había llamado, el que había ungido, el que había sido apartado por el Señor. Amén. Entonces, ¿qué pasa con el almendro? Dice: en ese tiempo, esa vara, cuando reverdece, el Señor dio una instrucción de que la pusieran dentro del arca. Acuérdense que el arca del Señor, lo que hemos escuchado y hemos aprendido, en esa arca habían 3 cosas puntuales. Era como un cofre grande. Estaban las tablas de la ley, estaba el maná y estaba esta vara, ¿sí? Que significaba autoridad. Amén. Amén. Cójalo duro si se cayó, si se quedó dormido. Dice: y había otra vara que era el castaño, ¿sí? Y dice, hace referencia a un árbol robusto, ¿sí? Que también cobijaba sombra y representaba la majestuosidad y la extensión. Amén. Entonces, cuando Jacob toma estas 3 varas, está haciendo referencia a la autoridad. Amén. Está haciendo referencia al sacerdocio. Está haciendo referencia a una función y a un llamado por Dios. Amén. Dice acá: estas varas significaban un ejercicio sacerdotal. Amén. En la ley de Moisés, que va unos años más adelante, el Señor establece el sacerdocio por ley, ¿sí? A través de Aarón. Y el ejemplo que les daba acerca de la vara del almendro es un principio que Dios empezó a mostrar en Jacob. Desde Jacob el Señor empezó a mostrar, a discernir y a enseñar cuál era el principio de la bendición. Y repita conmigo: el principio de la bendición, o el proceso para poder tener la bendición, radica en 2 cosas: el proceso y ejercer mi llamamiento.
Cuando aquí está hablando de estas tres varas nos enseña algo y es lo siguiente. Al ser las tres varas, tipológicamente aquí, una señal del ejercicio sacerdotal, nos indica y nos enseña a nosotros que la bendición está en vivir el proceso, pero en ejercer también nuestro llamamiento. Amén. Y es algo que tiene que ser visible. Así como el proceso es visible, mi llamamiento también es visible. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿cuál es mi llamamiento, pastor? Porque usted el llamamiento que tiene es ser pastor. No, ese no es mi llamamiento, esa es mi función. Mi llamamiento no es ser pastor, esa es mi función. Mi llamamiento es ser representante de Cristo aquí en la tierra. Amén. Y hay una diferencia totalmente diferente entre mi función y mi llamamiento. Amén. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros hasta ahí todos? Quiere decir eso que mi función ¿cuál es? Ser pastor, ser músico, ser ingeniero, ser estudiante, ser arquitecto. Llámele usted la función congregacional o allá afuera. Pero su llamamiento y mi llamamiento es ser representantes de Dios, que ese es el ejercicio sacerdotal. Porque el Señor no llamó ingenieros para que lo representen. Cristo es ingeniero, pero Él, siendo el sumo sacerdote, nos escogió para que seamos imagen, semejanza, representación, embajadores. Amén. Ese es nuestro llamamiento. Por eso aquí siempre el Señor ha sido claro y nos ha dicho que en la iglesia, amén, se sirve y hay unos que están o estaremos apartados para el ministerio, pero no, porque si todos nos metemos dentro de la iglesia, ¿qué va a pasar afuera? Y si todos están afuera, ¿qué pasa con la administración de la iglesia? Amén. Entonces mi ejercicio sacerdotal es desempeñar y ejercer el llamamiento que Dios a mí me entregó. Esa es la función. Y la primera función que nosotros tenemos es representar a Cristo. Amén. ¿Y cómo representamos a Cristo? Denme un ejemplo. Uno, viviendo en santidad. ¿Cuál más? Sebas, ¿cómo crees que tú representas a Cristo? Perdonando. Uy, esa es dura, pero así representamos a Cristo. ¿Cuál más? Amando al pecador. A todos, incluyendo la suegra Miller. Más aún, Isaac. ¿Cómo, papi? Duro. ¿Siendo men qué? Siendo mansos. Siendo mansos. ¿Cómo más? Obedeciendo. Misericordiosos. Oiga, pero ¿por qué salieron más fácil las cosas del proceso y cuesta mucho los atributos de ser embajadores de Cristo? Llevar evangelio. ¿Qué más? ¿Ser qué, papi? Ser puros. ¿Qué más? Ser honestos. ¿Qué más? Ser pacientes. ¿Qué más? Íntegros. Honrar a nuestros hermanos. ¿Qué más? ¿Mi sargento segundo o primero? Mi cabo, perdón, ya la ascendimos. Mi cabo. ¿Cómo honras tú a Dios o eres imagen de Dios allá en la unidad donde estás? Ok, siendo ejemplo de lo que tú representas. Ok. Ok. Nuestra hermana Gabriela es cabo segundo. ¿Sí? Y ella ya tiene que representar a Cristo de una manera donde está en el ejército, en su unidad. Y una de las características de las fuerzas militares es la obediencia, la honra, la sujeción. Allá mi cabo no dice, ay, mi sargento, es que me dio pereza hacer guardia hoy. Es que, no, la hago la otra semana. ¿Qué pasa, Gabriela? Gabriela, me echan. ¿Te ponen a hacer ejercicio a voltear?
También. Para los que no saben eso, les ponen a hacer ejercicio. ¿Sí? O sea, hay que obedecer. Ser disciplinado. ¿Cierto? Sebas, su merced, ¿cómo muestra a Cristo allá en la universidad? ¿Cómo más? Está muy espiritual y me parece bien, pero ¿cómo más? Llegando tarde, haciendo el trabajo a medias, cobrando más de lo necesario. ¿Sí? ¿Así? Entonces, ¿cómo, gordo? Puntualidad, respeto, responsabilidad, sujeción, haciendo las cosas con diligencia, ¿o no? Rectos, ¿cómo más? Diferente lo que hace el resto, ¿sí? En la iglesia es muy fácil mostrar la imagen de Cristo, pero afuera donde nadie nos ve, afuera donde tenemos la posibilidad de hacer un torcido, ¿sí? Afuera donde nos podemos colar en Transmilenio, ¿sí o no? Afuera donde yo le puedo darle más duro al que es bobo, ¿sí? ¡Tin! ¿Cómo, Miller? Peri. Por favor, futuro pastor, a ver. A mí alguien muy cercano me dijo que con el cambio de las labores, que cualquier cosa que hiciera, la hiciera como si la hiciera para Cristo. Entonces ahí cambia la actitud cuando uno empieza a hacer las cosas, independiente para que uno la haga. Amén. Entonces yo trabajo para el Señor, conduzco para el Señor, hago los ejercicios no, sino bloqueo las páginas y todo el tema de seguridad como para el Señor. Digamos, en el caso de Eduardo, que trabaja en informática, él trabaja como si el diablo se le fuera a infiltrar en la computadora. Le pone virus, antivirus, eso le pone de todo para que el diablo no entre a hacer cosas que no tiene que hacer. ¿Sí o no? Porque esa es la manera en que su merced representa a Cristo. Es la manera en que cada uno lo representa. Es cierto, tenemos un carácter y una vida espiritual. Hay que predicar, amén. Hay que orar, amén. Hay que tener misericordia, amén. Pero dentro de la función natural que cada uno de nosotros mostramos a Cristo. Porque si usted llega y le dice a su jefe, jefe, voy a orar por usted para que el negocio prospere, Padre, bendice a mi jefe, sí, jefe, y después termina la reunión y dice, ya le tengo la manera torcida en que podemos bajar el IVA. El Señor me dio la gracia y me la reveló, me dio un vislumbre, me dijo cómo podemos engañar a la DIAN. ¿Cuál es la imagen que se está forjando esa persona de lo que es Cristo? Quiere decir que Dios es un Dios, digo yo, como la política. Dicen que, se me olvidó el término, pero dicen que uno se inclina más para donde más le convenga. ¿Sí? Dicen, la política es dinámica. ¿Sabe por qué es dinámica? Porque si usted hoy me ofrece lo que yo necesito, voy con usted. Pero cuando me quite eso, ¿sabe qué? Nos vemos, suerte, me convierto en su enemigo y me voy para este lado. ¿Sí? Pero Cristo no es así. Cristo no es así. Amén. Por eso dice aquí el versículo. Dice, tenemos la vara de la autoridad, amén. ¿Sí? Y esa vara es ejercer el sacerdocio. Y ejercer el sacerdocio es ser imagen de Cristo, delegado de Cristo, embajador de Cristo. ¿Sabe qué significa un embajador? Un embajador es aquel que hace exactamente lo mismo que su gobernante, que por alguna razón no pueden hablar con el presidente de una nación, pero hablar con el embajador es exactamente igual. Quiere decir esto en términos bíblicos, que hablar con usted o hablar conmigo es tener directamente la misma relación y estar hablando con el mismo Jesús. Eso es un embajador, ¿sí? Eso somos nosotros, embajadores. Quiere decir que cuando hable alguien con nosotros como somos de parte de Dios, esa persona está diciendo, yo estoy hablando con la misma esencia de Cristo. Las palabras son las mismas de Cristo, la conducta es la misma de Cristo, el pensamiento es el mismo de Cristo, el consejo proviene de Cristo. Eso es ser un embajador. Entonces, vayamos aplicando. Nosotros ya somos un pueblo de procesos. Amén. ¿Cierto que sí? Yo ya llevo algunos procesos encima. Algunos, ¿sí? Algunos procesos encima. Pero no basta el proceso para que yo pueda ejercer mi llamamiento. Es necesario que usted y yo ejerzamos el sacerdocio. No podemos seguir siendo más un pueblo que hable solamente de los procesos.
Tenemos que ser un pueblo que dé la milla extra y viva el sacerdocio. Porque si nosotros no vivimos el sacerdocio, no vamos a poder ser llamados a lo que vinimos a hacer. Vamos a seguir siendo procesados, pero al fin no solamente es ser procesado. Eso es como cuando usted tiene una fábrica en lo natural. Usted va a hacer yogur. Hacen el yogur, lo procesan, lo fermentan, le hacen, le suben y lo meten en una nevera. Terminó el proceso. ¿Qué pasó? ¿Sirvió para algo? Sí, todo muy rico, todo muy, como se ve bonito en la vitrina. Pero ¿cuándo ese yogur cumple su llamamiento? ¿Cuándo qué? Cuando viene un niño, se lo toma y dice, ah, qué rico, y paga por él. Si no, simplemente va a seguir siendo un proceso. Y Dios quiere de nosotros que ejerzamos el llamamiento. Y tiene fecha de caducidad. Hay un tiempo perfecto para ser probados, pero también hay un tiempo perfecto en Dios para trabajar en hacer lo que Él quiere hacer. A todos nosotros Dios nos creó con una función. Si ustedes miran el original, desde el principio hay un mandamiento de Dios sobre el hombre, y es administrar. Quiere decir, hay un llamamiento de parte de Dios. Pero el llamamiento que nos está diciendo hoy el Señor es, tiene que verse, tiene que ser notorio. Yo no puedo decir, conozco a Cristo. Sí, ¿y cómo lo hago conocido? ¿Cómo lo muestro? ¿Cómo testifico? ¿Cómo hago que verdaderamente Él sea notorio? Tengo muchos, no, si yo le contara los procesos. He hecho esto, pero si nosotros no hablamos de Cristo, si nosotros no nos mostramos, simplemente quedamos con el proceso. Amén. Miremos un momentico el versículo, ¿sé cuál es, papi? El 37. Bueno, quédate ahí un momentico. Dice que las descorteza. ¿Sabe qué significa la palabra descortezar? Que lo pelan, desnudar. ¿Sabe qué significa eso? Que el sacerdocio no se ejerce con una apariencia. El sacerdocio lo ejercemos realmente mostrando la esencia. La corteza es lo que lo cubre estas ramas, pero lo que realmente produce es lo que está dentro de las ramas. ¿Sí? Si usted y yo nos descortezamos, quiere decir que la descortezada de nosotros es quitarnos la vestidura mía, mi llamamiento, lo que yo soy, lo que yo porto, y mostrar realmente la esencia. Porque no vale solamente que yo viva de una función. Yo no puedo decir soy X, soy Y, tengo la autoridad. La autoridad no se da ni se ejerce porque tengamos un rango de superioridad. La autoridad se ejerce y se muestra realmente porque usted edifica, construye, consuela, exhorta y sirve. Esa es la autoridad. La autoridad no es que yo soy pastor. Entonces, como yo soy pastor, entonces no funciona así. El servicio es lo que realmente muestra de nosotros nuestro llamamiento, lo que está por dentro, eso. Por eso Jacob le tocó, bueno, yo voy a quitarle lo que es superficial y voy a mostrar la esencia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, la esencia. Se lo puse con el ejemplo del pastorado. Ahora usted dice, venga, vamos a bailar. Uy, no, porque yo soy cristiano. No basta con que usted diga que es cristiano. Quite la corteza y muestre la esencia. Porque si no, lo vamos a seguir viendo es como un acto religioso. Y Cristo no es religión. Cristo es una vida. El llamamiento sacerdotal, como lo hemos aprendido aquí, no son los 6 que hemos sido ungidos sacerdotes. Somos todos. Todos somos sacerdotes. Todos tenemos un llamamiento. Todos somos embajadores de Cristo. Todos nosotros. Todos. Porque si no, allá en Apocalipsis cuando dice que cuando el Señor venga, venga por sí mismo, entonces solamente va a venir por los 6 pastores y ustedes se van a quedar. Suerte. No funciona así. Dice que cuando Él venga por sí mismo, no está diciendo yo vengo por el pastor, yo vengo por el profeta, yo vengo por el músico, yo vengo por el diácono, yo vengo por el anciano. Dice yo vengo por mí mismo. La misma esencia, la iglesia, nosotros, lo que habita en nosotros. Por eso es necesario que nosotros quitemos esa corteza en medio de nosotros, que realmente nosotros mostremos la esencia de Cristo,
Sigue, papi. Quiero ir un momentico al 41. Dice aquí, para que concibiesen a la vista de las varas, había una instrucción muy clara. Repita conmigo, para que haya fruto, mi llamamiento sacerdotal tiene que ser visible. Amén. Para que haya bendición, mi llamamiento sacerdotal tiene que ser visible. Y obviamente no hay un llamamiento sacerdotal si primero no hay un proceso. Pero yo le estoy hablando de una iglesia que ya tiene procesos, una iglesia que ya ha pasado por el desierto, una iglesia que ya ha sido procesada, una iglesia que ya ha sido pasada por la prensa, una iglesia que lleva 14, 17 años, desde el 2009 a hoy, hágame la cuenta, 2009 menos 2026, 17 años. Es una iglesia que lleva 17 años de proceso en Dios, donde ya es el tiempo en que ustedes y yo lo hagamos a la manera de Dios, ejerzamos el sacerdocio y mostremos nuestra vara, nuestra autoridad, nuestro sacerdocio a la vista para que podamos concebir. Amén. Y esto no se trata, vuelvo y les digo, esto no se trata de una función. Esto no se trata de que Emanuel, Pedro, Jonma, Josué, John, Caleb, en la figura seamos los sacerdotes. Es una cosa diferente el gobierno, la autoridad que Dios establece dentro de la iglesia, y otra totalmente diferente la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene de mostrar a Cristo. Es totalmente diferente. Nada tiene que ver lo que nosotros tenemos que ejercer como autoridad dentro de la iglesia y el llamamiento que cada uno de nosotros tiene que mostrar. Ahora yo les pregunto, ¿amamos el proceso? Amén, amamos el proceso. ¿Pero queremos la bendición? ¿Queremos ver días buenos? Dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra que Él ha preparado obras de antemano para que caminemos por ellas. Dice la palabra que el deseo de Dios es ¿qué? Procesarnos y procesarnos y procesarnos y procesarnos y procesarnos y procesarnos. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Bendecirnos. Ahora, como en el matrimonio, miremoslo de esta manera. ¿Cuál es el fin del matrimonio? Cuando usted se va a casar con su esposa, usted solamente se queda con el: mi amor, yo me quiero casar contigo. Mi amor, yo me quiero casar contigo. Mi amor, te amo. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme las estrellas y estaré, miré por ellas. Pídeme lo que quiera, todo es tuyo. Todo lo que me pidas. ¿Usted se queda ahí? ¿Usted qué hace? Ese es el proceso, usted conquista, pero al final ¿usted qué busca? Unir su vida a su esposa, crear una familia, tener hijos, ¿cierto? O usted se casa con su esposa simplemente para vivir en una cama y que ella viva en la otra, para tener comunión, para tener intimidad, para fructificar. Por eso no solamente nosotros no podemos quedarnos en los procesos que estamos viviendo, tenemos que ir más allá, tenemos que dar un paso más, una medida más excelente, una milla extra. Amén. Y miren, para que concibiesen a la vista de las varas. La autoridad que Dios nos ha dado y lo que hemos entregado aquí, lo que Dios ha hecho tipológicamente en este tiempo, es el deseo de Dios para que este año nosotros podamos ver cosas diferentes. Es el tiempo de Dios preparado. ¿Usted quería que Dios le hablara bendición? Sí, es tiempo en que Dios nos quiere bendecir. Es tiempo en que Dios nos quiere restaurar aún mucho más. Es tiempo en el que Dios quiere mostrar el fruto. Es tiempo de que usted deje de pensar y yo dejemos de pensar: si perdí en el proceso, si gané en el proceso, si me gustó el proceso, si no me gustó el proceso. Es tiempo de que ustedes y yo ejerzamos lo que tenemos que ejercer en Dios. Es tiempo en que usted y yo pongamos la mirada en el llamamiento que Dios nos entregó. Hace 17 años, un poco más, el Señor dijo: esta casa será restauradora de calzadas y portillos. Esta casa tiene la vara profética. Esta casa tiene la vara de la oración. En esta casa están los 7 espíritus de Jehová. ¿Cuándo lo vamos a mostrar? ¿Cómo lo vamos a mostrar? ¿Cómo? Parte de lo que Dios nos ha permitido hacer con los estudios bíblicos, la revolución de los miércoles, es mostrar a lo que fuimos llamados, porque hay que dar el paso para poder ver el fruto. Aunque Jacob hizo esto es señal de que él dio un paso. Él hizo algo. Él no dijo: bueno, pues yo espero
Que salgan de colores. Pues tendrán que salir de colores. No, ¿por qué? No, porque es que tienen que salir de colores. Nosotros hacemos nuestra parte, Cristo hace el resto. Nosotros hacemos nuestra parte y Cristo hace lo demás. Amén. Quiero finalizar ya con estas cosas aquí, estas reflexiones que tenemos acá. Y dice, una función sacerdotal significa preparar el altar, preparar la ofrenda, ser sacrificio vivo, continuo y agradable. Ejercer el sacerdocio significa santificarnos en todo tiempo, hacer separación entre lo puro y lo impuro. Ser sacerdote significa enseñar, instruir, edificar la casa, edificar a los tuyos. Ser sacerdote significa buscar el consejo de Dios, la instrucción de Dios y la dependencia del Espíritu en todo tiempo. Ser sacerdote significa tomar el lugar que Dios te entregó. Ser sacerdote significa entrar en intimidad, entrar en el corazón de Cristo. El lugar de nosotros no es el atrio, es la presencia íntima de Dios. En la antigüedad, cuando entrábamos, se hace referencia a los atrios, a los atrios, ¿cómo se llamaba? El tabernáculo. El tabernáculo tenía lugar santo, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero donde el sacerdote tenía comunión con Cristo era en el lugar santísimo, no era en los atrios. Amén. Dice, la intervención divina fue el resultado del ejercicio sacerdotal. Nada vale el proceso si no ejerces el sacerdocio. El proceso capacita, pero el ejercicio sacerdotal te hace concebir el llamamiento. Amén. Grabes este pensamiento. El proceso nos capacita, pero el ejercicio sacerdotal nos hace concebir el llamamiento. ¿Sabe por qué nos hace concebir el llamamiento? Porque en el ejercicio sacerdotal usted y yo estamos siendo representantes. Y es ahí donde se ve Cristo. No se ve el don, no se ve el talento, no se ve la función, sino se ve a Cristo. Amén. Dice, no fuimos llamados solo a soportar los procesos. El camino más excelente es ser la representación digna de Cristo. Proceso más ejercicio sacerdotal es igual a concebir vida y a bendición. No fueron los métodos de Jacob, fue la intervención de Dios. Amén. Dios se involucró en el proceso de Jacob, pero también se involucró en la bendición de Jacob. Así como Dios se involucra en tu proceso y en mi proceso, así también el Espíritu Santo está involucrado en tu bendición y en mi bendición. Amén. Dice, el proceso hizo que Jacob dejara de ser un engañador y su dependencia de Dios lo hizo un Israel. El proceso lo transformó y después de que esto pasa todo esto, es cuando el Señor le cambia la naturaleza y le dice, ¿sabes qué? Tú ya no eres un Jacob, tú eres un Israel, que es totalmente diferente. El carácter te moldea, pero el ejercicio sacerdotal preserva tu vida y preserva las generaciones. Amén. Si nosotros aplicamos esto a lo que el pastor Juan Radamés nos habló en la final del 2025, amén, 2026, el pastor Juan hablaba de estas cosas. Dice, comienza el año de la venganza de Jehová para todos los que han hecho mal a su pueblo y su reino. Es parte de lo que está ministrando el pastor en esa predicación. Y ponme un momentico, por favor, Génesis 31:12. Dice, y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados. Lea conmigo, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Eso quiere decir, el Señor te dice hoy, yo sé, repita conmigo, yo sé todo el proceso, yo lo he visto. El Señor conoce el proceso, pero hoy Dios quiere marcar en nosotros un tiempo diferente, el tiempo de ver la bendición de Dios, el tiempo de ver la bendición de Dios. Amén. Dice acá, aplicando el 2026 a lo que el Señor nos enseña aquí, dice,
La deuda está saldada y somos justificados a través de Cristo. Asociándolo a las ovejas, ejerzamos el sacerdocio para que haya nuevos nacimientos. Es el tiempo de ver los nuevos nacimientos de nuestros hermanos. Es el tiempo de ver los nuevos nacimientos de nuestra familia. Ya lo hemos visto. Aquí han habido primicias. Entre nosotros hemos sido bendecidos con ver familiares en medio de nosotros que Dios está produciendo algo. Es el tiempo de ejercer nuestro llamamiento para ver esos nuevos nacimientos. No importa si el corazón es duro, no importa si usted ve que la tierra es árida, no importa si usted lo está viendo como el peor pecador del mundo y el corazón más lejano y más malo de la tierra. Si Dios lo hizo con usted, lo hizo conmigo, también lo puede hacer con él. Porque no depende de lo malo que sea, depende de la misericordia de Cristo. Amén. De eso depende. No importa lo alejado que esté, lo perdido que esté, lo duro que esté, la situación en la que esté, lo que importa es que Cristo intervenga. Amén. Dice Génesis 31:3: mi honradez responderá por mí el día de mañana, como lo leíamos ahorita. Amén. Que fue la frase que le dijo Jacob a Labán. Dice, ¿qué significa la honradez? Ese término significa derecho, rectitud, justicia, virtud, prosperidad, la legalidad hace fructificar, muere el engaño y nace el fruto. En lo que hizo Labán automáticamente murió el engaño. Él ya lo estaba haciendo de otra manera diferente. ¿Sabe qué pudo haber hecho Labán cuando le quitaron las ovejas? Haberse ido, haber hecho cualquier otra triquiñuela, haberlos engañado y haber recogido el ganado por su parte, las ovejas por su parte, cuando dijo que Labán se las quitó a 3 días. Pero él lo que hizo fue hacerlo a la manera de Dios. Amén. La legalidad hace fructificar, muere el engaño y nace el fruto. 2026, no lo vea como una casualidad, estamos en el año 26. Amén. Y los últimos 6 años fueron esos 6 años de la provisión de Labán, de la bendición de Labán, la restauración del olvidado, la restauración, la reconciliación y el perdón. Y somos testigos de eso entre nosotros. Amén. Hemos empezado el año 2026 con restauración. Hemos empezado el año 2026 con reconciliación. Y Dios lo ha hecho desde la cabeza pastoral, desde los ancianos hasta el más pequeño de esta casa. Dios no está trabajando por azar. Amén. Dice, este ha sido el año y seguirá siendo el año de la gran liberación. Este es el año, esos 6 años fueron para Jacob el tiempo de su liberación. Fue el tiempo de haber pagado, fue el tiempo de haber construido. Esos 6 años finalizaron, lo sacaron y lo llevaron a una nueva tierra. Lo devolvieron a cumplir su propósito. Amén. El año de la gran liberación, 2026, en esos 6 años de trabajo, es el año de poner fin a la maldición. Es el año de la expiación, es el año del sacerdocio, es el año a favor de los hombres, es el año cuando más nosotros tenemos que interceder a favor del propósito, del ministerio, del llamamiento, de nuestras familias, del propósito de Dios, de lo que Dios está hablando. Este es el año. Dios nos da este tiempo para decirlo de alguna otra manera. Pidan conforme a mi palabra, reclamen mis promesas, como le pasó a Raquel. Y se acordó Jehová de Raquel, se acordó el Señor de Raquel, se acordó que era estéril y le dio a un José. ¿Usted sabe qué significa que Dios haga referencia ahí en ese tiempo de José? Llévenlo más adelante. José fue el preservador de sus hermanos. José fue el preservador de su familia y de una nación. Amén. Si el Señor no se acuerda de Raquel, el propósito de Jacob no llega a su fin. No hay una preservación de esa familia y no hay una preservación de esa nación. Y mire Dios cómo suscita el propósito. Lo hace nacer de un engañador, de alguien que aparentemente aparece vil. Por eso el Señor nos enseña: no juzguemos las cosas antes de tiempo.
No juzguemos las cosas antes de tiempo, porque una cosa es lo que pueden ver de un Jacob y otra cosa es Dios convirtiéndolo en un Israel. Amén. Por eso no podemos juzgar las cosas antes de tiempo. Nosotros no podemos decir, es así, no es así. Es lo que Dios dijo que iba a hacer. Es el plan que Dios iba a hacer. Porque si alguno de nosotros hubiese estado en ese tiempo, lo primero que hace es quitarle la cabeza a Jacob por mentiroso. Y lo primero que dice es, yo jamás confío un propósito en un mentiroso. Pero Dios es experto en transformar el corazón, en cambiar el corazón y en producir lo que Dios quiere producir. Amén. Dice aquí, si quiere pongámonos en pie. Amén. No miremos el sacerdocio como algo místico, como algo inalcanzable. En la medida en la que Dios a cada uno de nosotros nos está llevando, en la medida que Dios a cada uno de nosotros nos está haciendo crecer, en esa medida representemos a Cristo. Amén. En esa medida representemos a Cristo. Hoy el Espíritu de Dios nos dice, yo no me he olvidado de la promesa, yo no me he olvidado de tu proceso, yo no me he olvidado de tu aflicción, yo no me he olvidado del trato, yo no me he olvidado del camino que has llevado por años, yo no me he olvidado, el Señor lo tiene ahí presente, Él no se olvida, el Señor se vinculó, se comprometió. El Señor ciertamente se interesó. El Señor ciertamente ¿cómo decirlo? Se intimó directamente contigo de tal manera que el propósito de Él no es dejarte en un proceso dando vueltas, sino que tú y yo demos un fruto. Sino que tú y yo demos esa porción de Cristo. Y usted puede decir, pastor, yo llevo 2 meses en el evangelio, ¿yo qué puedo dar? Esto no se trata si llevamos 20, 50, 80. Esto se trata de que tú tengas el deseo y la convicción en el corazón de que Dios a ti te ha llamado y que Dios se fijó en ti, para que podamos fructificar, para que podamos ver los tiempos de la sanidad, para que podamos ver los tiempos de la bendición. Yo muchas veces le he dicho, Señor, ¿hasta cuándo el proceso? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo voy a ser yo, Señor, liberado de esta situación? Y el Señor me dijo, ejerce el sacerdocio, sé mi representante, porque cuando tú ejerces lo que yo te di, yo te hablo, yo te dirijo, yo te instruyo, yo te doy el consejo. ¿Sabe qué pasaba en la antigüedad? Miremoslo en David. Él siempre iba al Señor y le decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y eran situaciones difíciles, eran peleas, eran luchas, eran muertes. Dependía una nación de un consejo, dependía toda una nación de un solo consejo, dependía la integridad de las mujeres y de los niños de un solo consejo. Y David iba a la presencia del Señor y el Señor le decía, ve y haz esto. ¿Ustedes se acuerdan de la predicación del pastor Emanuel acerca de Gedeón y los madianitas? El Señor le da una instrucción a Gedeón y le dice, Señor, ¿cómo hago para que ellos no nos sigan robando la siembra, no nos sigan robando la cosecha, no nos sigan robando el fruto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor le dice, mira, vas a hacer esto. Vas a pararte en unas esquinas de unos montes, vas a coger unas teitas de barro y les vas a meter dentro de una antorcha. Y cuando yo te diga, vas a hacer que esas antorchas se quiebren. Y con el sonido de ese quebrantamiento, voy a hacer entrar que ese pueblo entre, ese ejército, entre en conflicto entre sí
y se destruyan. Eso es algo totalmente ilógico. El perdón es algo ilógico, porque cuando somos dañados o somos dolidos, el mundo enseña ojo por ojo, diente por diente. Pero Cristo nos da otra medida diferente que para el mundo parece ilógica. Por eso para el hombre natural las cosas del Espíritu le son irracionales. Pero cuando usted y yo cumplimos la instrucción y lo hacemos a la manera de Dios, ejerciendo el sacerdocio, pasan cosas sobrenaturales, como la que les cuento de Gedeón. Amén. Entonces, tomemos en este tiempo la promesa del Señor. Cierra ahí un momento sus ojos, ¿sí? Y traiga a memoria esos tiempos de aflicción y tristeza, ese camino doloroso que a usted y a mí les ha tocado pasar, y vea hoy lo que Dios ha producido. Muchos de nosotros nos hemos visto como muertos. Muchos de nosotros hemos visto que no hemos tenido la capacidad de poder dar la talla. Hemos estado metidos en esos valles de sombra y de muerte, pensando que ese era nuestro destino y que no íbamos a salir jamás de esa condición. Pero el Señor ha sido el Dios de nuestro proceso. El Señor ha sido el Dios de nuestro proceso. Y hoy nos tiene en este día glorificando su nombre, honrando su nombre, creyendo en su llamamiento, creyendo en su propósito y acordándose de nosotros. El Señor por el Espíritu nos dice hoy, como se lo dijo a Raquel, y se acordó el Señor. El Señor no está comprometido con promesas personales ni propósitos personales. Él está comprometido con su palabra, y parte de su palabra es hacerte a ti el bien y a mí el bien. Eso no quiere decir que nos vamos a volver ricos, multimillonarios. Si Dios quiere lo hará. La mayor bendición que tú y yo podemos tener es poder cumplir ese llamamiento. Es que tú y yo allá afuera podamos ser esas antorchas vivas que mostremos la palabra, que podamos ser esas antorchas vivas que glorifiquemos el nombre del Señor, para que Él pueda ser visto